El día de hoy te voy a hablar sobre los bonos del tesoro versus las acciones. En esta pizarra he esquematizado cómo va a estar cronológicamente el video. No quiero tener un desorden, hablar primero acá, luego pasarme acá y así sucesivamente. He hablado, o voy a hablar de este tema porque he indagado en internet y no he encontrado personas de habla hispana que te hablen de los bonos del tesoro versus las acciones en YouTube, en TikTok, en Instagram. No lo menciono. Puede ser de que se lo estén guardando para sus cursos o algún webinar pagado y por eso no tocan acá. Pero lo que yo sí he visto es en habla inglesa, los norteamericanos, los ingleses, australianos, sí te tocan de estos temas y a profundidad, y es una información muy enriquecedora. Pero obviamente tienes que saber de inglés para poder entender todos esos videos. En Latinoamérica, en España, no he visto que hablen de esto, muy poco. Entonces quería mencionar esto para que tú puedas aprender algo nuevo y te lleves esta enseñanza y puedas lograr tu libertad financiera en el mediano y largo plazo. Ya que hay muchas personas, gurús financieros que te dicen que vas a ser rico de la noche a la mañana o en el corto plazo, y no es así. Las personas que te digan eso te están engañando, quieren venderte un curso para ganar plata a ellos y al final tú terminas perdiendo dinero y te terminas desilusionando. Por eso debes tener mucho cuidado a la hora de ver o de invertir en finanzas. Tienes que ver a las personas correctas para que tú puedas aprender algo significativo y seas lucrativo en el largo plazo. Dado esta introducción, voy a hablarte lo que son los bonos y las acciones, que es esta primera parte. Acá los bonos son renta fija. Pueden ser a 1 año, 5 años, 10 años, etcétera. Las acciones son renta variable. ¿Por qué los bonos son renta fija? Muy sencillo. Supongamos que tú abres una cuenta bancaria a largo plazo y te pagan un 2, 3, 4% de manera anual por ese de interés por tener tu dinero en ese banco. Lo mismo ocurre con los bonos. Los bonos los emite la Fed, el gobierno norteamericano, donde tú compras esos bonos y te pagan un interés al finalizar el tiempo en el cual tú has comprado esos bonos. Por eso 1 año, 5 años, 10 años. Obviamente, si tú inviertes en bonos a un periodo mucho más largo, los intereses van a ser mucho más altos, porque tú vas a tener ese dinero estancado por un tiempo mucho más prolongado que tenerlo en 1 año. Más o menos el bono 1 año te está pagando 1,5%, más o menos, que es lo que dice la media histórica. Hoy en día estamos viendo bonos de hasta 5%, que es una cifra récord que no se ha visto anteriormente. Pero eso ya lo voy a mencionar más adelante en el video. Entonces creo que ya quedó bastante claro por qué es renta fija los bonos. Y las acciones renta variable es mucho más sencillo. ¿Por qué es renta variable? Porque es un zigzag. Pueden subir, pueden bajar la cotización de forma diaria, de forma mensual, de forma semanal, de forma anual. Las acciones. En el video anterior hablé, por ejemplo, de Tool Brothers, que tuvo una rentabilidad de más del 30-40% en estos últimos meses. Más o menos estaba en unos 78, $80 aproximadamente por un tiempo prolongado, y en estos últimos meses se ha disparado hasta casi 98 o $99 la acción. Por eso es renta variable, porque has tenido un crecimiento exponencial, puede hacer a futuro una corrección y volver a bajar y tener ese precio que se ha mantenido a lo largo del tiempo, 78, $72 más o menos, más o menos, o sea, tampoco voy a ser tan exacto, tendríamos que ver el historial de esa acción en los últimos 5 o 10 años. Entonces, por eso es renta variable. Creo que estos dos conceptos de acá, para entender el resto, ya están bastante claros. Ahora pasemos a lo que es la historia geopolítica. Acá me quiero concentrar bastante. ¿Por qué he mencionado esto? Como al inicio de mis videos hablaba de la geopolítica y su interrelación con los mercados financieros. Tienes que entender estos dos conceptos para poder entender la historia de los bonos, las tendencias macroeconómicas. Me he querido concentrar solo en lo que es el patrón oro a petrodólar y lo que es la caída de la URSS. Lo que es el patrón oro
Acá lo que es el patrón oro a petrodólar es algo bastante sencillo, como pueden ver. En la década de los 70, Estados Unidos se planteó cuál es el país productor de petróleo más grande a nivel mundial. Arabia Saudita en el Medio Oriente. Henry Kissinger, que en paz descanse, que ya falleció hace unas semanas, o unos días aproximadamente, viajó a hablar con la familia real para adularlos, persuadirlos de que vendan toda su producción de petróleo en dólares. A cambio, le iban a ofrecer garantías y seguridad. Obviamente que los presionaron, no fueron a persuadirlos, sino a presionarlos para que lo hagan y lo terminaron haciendo. ¿Qué es lo que hizo Estados Unidos con Henry Kissinger a la cabeza? Los presionaron, pusieron bases militares, soldados y todo para que vendieran el petróleo saudí en dólares. En el año 71 y 72 hubo una gran inflación y que afectó a los Estados Unidos de forma significativa. En el año 73 hubo lo que es la guerra del Oriente Medio. En el año 74 Kissinger persuadió al ministro árabe, en este caso saudí, a que cuadruplicara la producción de petróleo. Todo esto para poder hacer el cambio de patrón oro a petrodólar, ya que Estados Unidos ya no iba a avalar sus dólares en oro porque ya no se daba abasto para toda la demanda internacional. Básicamente esto es lo que es el patrón oro a petrodólar. Lo que es la caída de la URSS es lo consecuente o lo siguiente a esto. ¿Qué significa? Que en 1986 William Casey, que era el director de la CIA en ese entonces, viajó a hablar con la familia saudí para exigirles, persuadirlos, para que suene algo un poco más bonito, de que aumentara la producción de petróleo. En ese entonces la producción era de 2 millones de barriles de forma diaria. Luego de esa reunión que dio sus frutos, se quintuplicó la producción a 10 millones de dólares. Al haber inundado el mercado con petróleo, lo que pasó es que el precio del petróleo en ese entonces por barril estaba a 32 dólares, se desplomó hasta los 10 dólares. Ese hecho significativo fue la caída de la URSS. ¿Por qué? Porque la URSS producía petróleo y lo vendía a nivel internacional a precios altos, en ese entonces 32 dólares, y con eso podía solventar todos sus pasivos para poder hacer frente a la Guerra Fría con Estados Unidos. Al tener un petróleo en 10 dólares, ya no podían ser competitivos por los costos. Los costos superaban la venta de petróleo, por lo cual generó una grave crisis a la URSS. Eso fue más o menos en el año 86-87. Entonces, ¿qué pasó? En el año 91, 3-4 años más tarde, cayó la Unión Soviética debido a esta jugada geopolítica espectacular de los Estados Unidos, porque hay que admitirlo que fueron muy hábiles para ganar la Guerra Fría y destruir a la URSS, que es lo que lograron en el año 91. La producción del petróleo se la vendieron el 80% a las petroleras norteamericanas. En ese entonces Texaco, Chevron y ExxonMobil. Entonces, ya habiendo entendido lo que es los bonos, las acciones y la historia, ya puedes darte una idea más o menos de la importancia de los bonos en el mercado internacional. Acá he puesto que los bonos son una inversión segura. ¿Por qué? Porque son la inversión más segura a nivel mundial. Estados Unidos nunca ha dejado de pagar los bonos a sus inversionistas.
dado todo esto que ya expliqué por las maniobras geopolíticas, la producción del petróleo, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué es muy importante la emisión de bonos para el gobierno norteamericano? Muy sencillo. Con esa emisión de bonos puede financiar sus gastos militares, sus gastos de gobierno, los subsidios, etcétera. El gasto militar a nivel mundial de Estados Unidos es inmenso. ¿Por qué? Porque tiene que financiar todas las bases militares que tiene a lo largo del planeta, por lo cual tiene que financiarlo a través de los bonos que obtiene de los inversionistas. Y ahí es donde ya paso a la parte de acá. Esto de los bonos e intereses es inversamente proporcional con las acciones. ¿Por qué? Esto es clave. Te voy a enseñar este libro, que es Principios del Rey Dalio, que te lo recomiendo para que tú puedas aprender de geopolítica y de la historia de los grandes imperios, su ascenso, su caída. Acá te habla de todo esto que te he explicado, pero a lo largo de todos los imperios. Y también te habla de economía, macroeconomía, para que tú puedas entender. ¿Por qué es inversamente proporcional los bonos y las acciones? Ahí va. Para que Estados Unidos, en este caso la Fed, pueda meter al mercado estos bonos y los inversionistas le compren estos bonos, hoy en día tenemos a 5% que son intereses históricos, necesita que las acciones caigan, se derrumben, no tengan tanta rentabilidad para que los inversionistas compren los bonos. Porque si tú vas a emitir bonos al 5% y tú eres inversionista en la bolsa de valores y tienes rentabilidad de un 10, un 12, un 13%, ¿tú crees que vas a dejar de ganar ese 12, 13% para irte de bonos a 5%? Bueno, yo no lo haría. Y creo que ustedes tampoco, porque es algo lógico. Por eso necesitan frenar la bolsa de valores, tirarla abajo cuando emiten los bonos para que la gente invierta en esas rentabilidades del 5%, porque las acciones te están rendiendo 3, 4, 2.5%, entonces no es atractivo, te vas a los bonos. Ahora, más o menos, el S&P 500 ha tenido una rentabilidad más o menos entre un 8 a un 12% en los últimos 20, 25 años. Igual los ETFs, como lo mencioné en otro video, los ETFs son un medio muy seguro para diversificar tu portafolio y poder hacer frente a la inflación o alguna recesión internacional, porque al invertir en mucho más acciones de empresas en diferentes sectores, algunos sectores van a caer, otros sectores se van a mantener y otros sectores van a crecer. Entonces, todo eso al final hace que tu rentabilidad no se vea afectada y tu patrimonio tampoco. Ahora, ¿por qué es importante hablar de las tendencias macroeconómicas? Y acá es donde les recomiendo leer este libro, Macroeconomía, versión para Latinoamérica. Entender de macroeconomía es fundamental para poder tú tomar una decisión en bonos y acciones de manera inteligente y con uso de razón. En otros videos yo he hablado qué es la microeconomía, pero a grosso modo tienes el PBI, que es el Producto Bruto Interno, que está dividido en cuatro cosas, que es el gasto gubernamental, el consumo interno, que es el más importante, el que aporta más al PBI, la balanza comercial, que son las exportaciones menos las importaciones, y las inversiones privadas y públicas. Lo que es la Fed es la Reserva Federal de los Estados Unidos, que son los que emiten la política monetaria, los que emiten los bonos y los que graban o ponen los tipos de interés a la economía. ¿Qué significa eso? Que hacen que el dinero sea mucho más caro o sea más barato. Tiran hacia una recesión o a un crecimiento económico sostenible en el tiempo. Y acá también entra lo que es en la política monetaria la flexibilización cuantitativa, pero no lo voy a mencionar porque es algún tema más complejo, que es la emisión del dinero a lo largo del tiempo de forma insostenible. Eso lo puedo hablar en otro video porque también es algo bastante complejo de entender. Ahora, al entender esto, hagamos un análisis
¿qué es más rentable, bonos o acciones? Luego ya de haberte explicado lo que es la geopolítica, la renta fija, la renta variable, todo eso, más o menos conceptos muy a grosso modo de macroeconomía, no hay que ser un científico o un Albert Einstein para saber hacia dónde va la economía en el año 2024. Ya sabemos que tenemos una recesión en los Estados Unidos porque los tipos de interés están elevados, los precios están elevados, hay una alta inflación, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y las economías inflacionistas no van a bajar el otro año ni de acá a 2 años. Vamos a seguir teniendo precios elevados, inflación elevada, recesión a nivel mundial. Entonces, al tener esa recesión que va a ser sostenible por lo menos el otro año, ¿qué significa eso? Que los bonos son una buena inversión. ¿Por qué? Al pagarte el 5%, si hay una recesión y poniéndonos a mediano plazo, acá 2, 3 años, un conflicto, Dios no quiera, sea armado con China, o China empieza a superar a Estados Unidos en varios sectores estratégicos como inteligencia artificial, microchips, autos eléctricos, Estados Unidos va a empezar a perder ese poderío de potencia número uno a nivel mundial. Y eso va a tambalear su economía. ¿Qué significa eso? Que la bolsa de valores se va a desplomar como ocurrió en el año 2019 con el bicho. Más o menos cuánto se podría derrumbar, es mi teoría, me puedo confundir, es lo que yo pienso y lo que ya he vivido en el año 19, 20 con todo lo que vivimos, más o menos podría caerse un 40, un 50% si es que se cumple todo lo que yo estoy diciendo, 2024, 2025. Entonces, si se derrumban 40, 50% y tú has invertido tu dinero en acciones, más o menos, supongamos el común denominador, $1,000, $1,500, vas a perder el 40-50%, es decir, te vas a quedar con $750 de capital más ganancia. Entonces tú no vas a querer perder tu dinero a lo largo del tiempo, sino vas a querer generar más dinero. Imagínate si tienes invertido $100,000, 1 millón, 5 millones como los grandes fondos de inversión o las grandes fortunas que invierten en acciones. ¿A dónde se van a ir para proteger su capital y el interés? A los bonos. Si el bono te está pagando un 5% y todo indica que va a haber recesión y que podría China superar a Estados Unidos en el mediano plazo, las acciones se van a derrumbar. Entonces, si tú has invertido en bonos al 5%, ¿qué significa? Que tu capital se va a mantener, no va a bajar y aparte te están pagando un interés. Ahí es donde tú, siendo inteligente, aprovechas. Cuando los mercados se derrumben, no sé cuándo sea, el otro año, de acá a 2, 3 años, llega a pasar porque se cumple todo lo que te estoy diciendo, vendes los bonos, lo ejecutas y ese capital que has mantenido a pesar de la recesión mundial y todos los conflictos que pasen, más ese interés porque el gobierno de Estados Unidos nunca ha incumplido a sus inversionistas a lo largo de su historia en los bonos, vas a poder comprar las acciones a precio ganga. ¿Qué significa? Que vas a hacer riqueza y verdadera riqueza para ti y para tus hijos. Por eso es importante haber entendido todo lo que te he explicado. Y acá quería poner un gráfico de los bonos. Voy a ver si me da el tiempo también para poder explicarles en el laptop y anexarlo a todo este video. Si te gustó esta información, sígueme en redes sociales, en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Dale like al video para que el algoritmo lo recomiende más y vas a aprender en este canal a invertir de verdad como un profesional y hacer riqueza generacional, que es mi objetivo. El objetivo por el cual yo he salido a las redes sociales es para ayudarte a que tú seas rico a mediano y largo plazo. Esa es mi contribución en la sociedad. Si te gustó, como ya te dije, dale like, síganme y nos vemos en otro video. Chau, chau.